Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes saben, Kuczynski, más conocido en Perú por sus iniciales PPK, ganó por un pelo. Obtuvo el 50.1% del voto contra el 49.9% de su rival Keiko Fujimori. Y la va a tener muy difícil, porque Keiko Fujimori va a contar con 73 de los 130 miembros del Congreso y PPK solo con 18 congresistas. Y muchos en Perú especulan que el fujimorismo le va a hacer la vida imposible, que quizás hasta podría tratar de crear un clima de caos para obligarlo a renunciar. Le vamos a preguntar a PPK cómo va a hacer para gobernar ante circunstancias políticas tan adversas, cuáles van a ser sus principales alianzas en América Latina y si mantiene las duras críticas que le hizo al gobierno de Venezuela durante la campaña electoral. Yo no quiero intervenir en lo que hace Venezuela, pero ciertamente hubo una elección absolutamente contundente y cuanto antes debe reflejarse en el manejo del gobierno esa elección. Y más tarde en el programa vamos a cambiar el switch y vamos a hablar con el gran escritor y filósofo español Fernando Savater. Le hicimos una entrevista agridulce, porque Savater anunció que va a dejar de escribir, libros por lo menos. Dijo que no va a hacer ningún otro libro porque escribía con su mujer y tras la muerte de su esposa ha decidido que no va a escribir ningún otro libro. Esa es mi decisión, sí. Bueno, yo ya he escrito muchos libros. Para mí pues ha significado una cierta ruptura con lo anterior porque ha desaparecido la persona para la que yo escribía en el fondo y que era además la que me ayudaba con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias. Y ahora ya pues no, la verdad no tengo, en fin, un estímulo para seguir escribiendo. Bueno, empecemos con el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski o PPK. Tiene 77 años y va a ser uno de los presidentes latinoamericanos más preparados y más conocedores del mundo. Estudió en las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos, fue funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, fue presidente del Banco Central de Perú, ministro de Energía y Minas, ministro de Economía y primer ministro de Perú. El único puesto que le faltaba era el de presidente. Pero la gran pregunta es si va a poder hacer un buen gobierno considerando las circunstancias políticas de las que hablábamos antes, porque como decíamos antes, va a tener un Congreso abrumadoramente opositor y no tiene un aparato político, ni siquiera un partido político mayoritario. Vamos directamente a la entrevista. Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Kuczynski, empecemos por la pregunta obvia. Usted va a tenerla difícil porque ganó las elecciones por un pelo y va a tener que gobernar con un Congreso abrumadoramente opositor. ¿No teme usted que Keiko Fujimori y sus 73 congresistas van a querer desestabilizar a su gobierno? Yo no creo eso. Yo creo que la señora Fujimori entiende perfectamente que en el Perú tenemos que jalar la carreta todos. Ella, es cierto, tiene una mayoría en el Congreso, pero también hay que pensar que muchos de estos congresistas son invitados del Fujimorismo, no son miembros permanentes del partido Fuerza Popular y todos tienen sus provincias, sus regiones que necesitan cosas del gobierno. O sea que yo creo que sí vamos a poder llegar a acuerdos viables. El diario El Comercio dijo que usted y Keiko Fujimori van a ser inevitablemente corresponsables del éxito o fracaso de su gobierno. ¿Está de acuerdo con esa forma de poner las cosas o es un poco exagerada? Bueno, yo sí creo que, digamos, somos las dos fuerzas más importantes en el Perú hoy, pero hay una tercera fuerza que tenemos que tomar en consideración,
que es el grupo del Frente Amplio, que es un frente más bien de izquierda, que tiene un abanico grande de opiniones, desde moderadas hasta más radicales, que tenemos que tomar en cuenta también. O sea que aquí hay tres jugadores, diría yo, y nos tenemos que poner de acuerdo en las grandes cosas que hay que hacer en el Perú, que son educación, lo que yo llamo revolución de los servicios sociales, salud, agua potable y naturalmente todo el tema de seguridad ciudadana. Una curiosidad, doctor Kuczynski, que parece un poco trivial, pero no lo es. ¿Por qué los peruanos son tan severos con sus políticos? Porque ustedes son el país que más ha reducido la pobreza en América Latina. Según la CEPAL, Perú ha reducido la pobreza más que nadie en la región, del 55% de la población en el 2001 al 23% hoy. Y sin embargo, todos los últimos presidentes de Perú han tenido niveles de popularidad bajísimos, más que casi en ningún otro país de América Latina, el 20% o menos. ¿Cómo se explica esa disparidad entre un país que de alguna manera es una historia de éxito y la impopularidad de todos sus presidentes? Bueno, no todos los presidentes han sido impopulares. En la época de Fujimori él tuvo una popularidad alta, claro que muy cuestionada, pero alta. Y luego en el caso de Toledo, Alan García y ahora Ollanta, ha habido circunstancias especiales que han generado estas impopularidades. O sea, yo no diría que es endémico en el Perú de que el presidente sea impopular. Lo que sí tenemos aquí es una tendencia a acusar mucho, a denunciar mucho, que en cierta forma es parecido a lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, donde amigos míos como Joe Martínez de Hoz hasta el final de su vida tenían acusaciones y denuncias de todo tipo, la mayoría de ellas sin ninguna justificación. Pero ¿usted cree que va a poder escaparse de ese estigma? Bueno, espero que sí, espero que sí. Pero hay muchas formas de hacer eso. Una de ellas es viajar mucho por el Perú, estar con la gente, hacer lo que hizo en Colombia Álvaro Uribe, que eran sus tertulias, que yo las llamo diálogos con PPK, que los vamos a retomar. Y yo creo que un presidente que es distante, que llega en helicóptero, que habla desde un podio, por definición va a ser menos popular que uno que se mezcla más con la gente. otro tema que muchos se preguntan, presidente electo, es si usted va a poder físicamente tener esa cercanía con el pueblo de la que estamos hablando ahora, porque usted tiene 77 años y aunque se lo ve fenomenalmente bien, a muchos que tenemos algunos años menos... Yo me siento perfectamente bien. Sí. No, y se lo ve bien, pero muchos que tenemos menos, aunque tampoco somos niños, ya el médico nos dice que no trabajemos tanto, que no nos tomemos las cosas tan en serio, que tomemos las cosas con más en calma. ¿Cuántas horas por día está trabajando usted ahora y cuántas horas piensa trabajar como presidente? Bueno, pienso trabajar un montón. Esta mañana me levanté a las 3 para revisar la correspondencia inmensa que tengo en mi escritorio y trato de darle a mis secretarias instrucciones de cómo contestar cada carta. Yo creo que el presidente de un país tan vasto y diverso como el Perú tiene que trabajar un montón, viajar, pero también tomar las cosas con calma, ¿no? Y por eso yo he dicho que mis dos vicepresidentes van a tener una función importante en la conducción del gobierno.
¿Hasta qué punto usted, que tiene una experiencia quizás mayor que nadie como expresidente del Banco Central, exministro de Economía, ex primer ministro, hasta qué punto usted va a controlar todo y hasta qué punto va a delegar funciones? Bueno, yo creo que hay que delegar. En el Perú hay 18, 19 ministros. Hay que delegar en ellos. Hay muchos institutos y organismos supervisores del Estado. Hay 24 regiones que son como estados en Estados Unidos o en México, y hay que trabajar con todos. Necesitamos tener organismos que aglutinen a todas estas personas. Por ejemplo, los ministros, obviamente hay el gabinete, los presidentes regionales, yo quisiera hacer una reunión por mes, aparte de ir a ver a varios en el curso del año. Y los alcaldes, pues son muchos, son 1850 alcaldes. Pero las grandes ciudades no son tantas, son unas 10, 15 ciudades y trataremos de estar en todas ellas cada año. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el presidente electo de Perú y más tarde Fernando Savater. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la entrevista con el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El nuevo presidente, el presidente electo, conocido por sus iniciales PPK, ganó las elecciones por un pelo, por el 0.2% del voto. Y por los resultados de la primera vuelta electoral va a tener que gobernar con un Congreso con amplísima mayoría de la oposición liderada por Keiko Fujimori. Sigamos viendo la entrevista. Hablemos de América Latina, doctor Kuczynski. ¿Usted ve su victoria electoral como parte de un fenómeno más amplio en América Latina, de regreso al centro político, con el triunfo, por ejemplo, del presidente Macri en Argentina, el ascenso del presidente interino Michel Temer en Brasil, la derrota de Evo Morales en el referéndum de Bolivia, la derrota del gobierno de Venezuela en las elecciones legislativas del 6 de diciembre? O sea, ¿hay una corriente política nueva en América Latina o son fenómenos aislados? No, yo creo que hay un ciclo que se está cumpliendo. Hubo el ciclo del ALBA, que incluyó en forma indirecta el fenómeno Lula en Brasil, pero al final el ciclo del ALBA resultó que no era financiable y terminó pues en crisis financieras en casi todos los países del ALBA, con la excepción de Nicaragua, que es un país que está bien ordenado financieramente y también en su seguridad ciudadana. Pero los otros países, Venezuela y Brasil en otra dimensión, la Argentina de Kirchner, el Ecuador por otras razones, por el precio del petróleo, todos se encuentran con grandes dificultades económicas, ¿no? Entonces eso cambia el ciclo y los votantes buscan gente de repente más práctica y menos ideologizada. Cuando lo entrevistamos durante la campaña electoral, señor presidente electo, usted nos dijo que apoyaba la causa de Leopoldo López y otros políticos presos en Venezuela. ¿Lo sigue haciendo ahora como presidente electo y sobre todo después de haber sido apoyado por la izquierda en Perú en las elecciones? Absolutamente. Yo converso con la izquierda en el Perú, que me ayudaron en la campaña, pero hay mucha gente ahí que son creyentes en los derechos políticos y humanos,
gente como Gustavo Gorriti, por ejemplo, ellos, yo estoy absolutamente seguro que comparten mi idea, que la sigo manteniendo, de que estos son presos políticos y que debería el gobierno de Maduro soltarlos inmediatamente. ¿Usted cree que Venezuela tendría que realizar su referendo revocatorio este año, como lo pide la oposición? Mire, yo no quiero intervenir en lo que hace Venezuela, pero ciertamente hubo una elección absolutamente contundente y cuanto antes debe reflejarse en el manejo del gobierno esa elección. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el presidente electo de Perú y más tarde, Fernando Savater. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la entrevista con el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El nuevo presidente, conocido por sus iniciales PPK, va a asumir el mando el 28 de julio. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Kuczynski, usted va a ser uno de los presidentes más experimentados, más globalizados de América Latina. Usted estudió en Perú, en Gran Bretaña, en Suiza, en Estados Unidos, fue un conocido banquero, tuvo todos los cargos habidos y por haber. Acaba la pregunta. Como profundo conocedor de Perú y del mundo, ¿cuál sería la mejor forma en que América Latina se inserte más en el mundo y crezca más, como lo hicieron, por ejemplo, los países asiáticos? Lo que tenemos que hacer en América Latina es cambiar nuestros criterios de evaluación de decisiones políticas. Tenemos que, para cada decisión, hacer la pregunta, ¿esto ayuda a mejorar la prosperidad de nuestro país? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no lo debemos hacer, porque si no hacemos esa pregunta, nos vamos a decisiones que son contraproducentes para la economía. La gran prioridad en América Latina es hacer crecer nuestras economías. En 1900, o sea, hace 116 años, América Latina era 8% del Producto Mundial. Hoy sigue siendo 8% del Producto Mundial. No hemos cambiado. Lo que ha pasado es que Estados Unidos, Europa crecieron un montón, después creció Asia y América Latina se quedó con lo mismo que tenía hace más de 100 años. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la población envejece. Hoy en los países de Sudamérica y Centroamérica, exceptuando Argentina, Chile y Uruguay, la población encima de 60 años es el 8 o 9%, pero en 20 años será el 15 a 18%. Vamos a tener poblaciones más maduras, más demanda de jubilaciones, pensiones, salud pública. Y si no nos equipamos ahora para enfrentar eso en 15, 20 años, vamos a estar frente a crisis como las que tiene Grecia, por ejemplo, en este momento. Pero sin ir tan lejos, doctor Kuczynski, sin ir a 20 años, ya más cerca de ahora, ¿no vamos a enfrentar tiempos difíciles, por ejemplo, en materia de exportaciones, en materia de comercio, cuando, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, los dos principales candidatos de Estados Unidos, Trump y Hillary Clinton, están hablando en contra del libre comercio, en contra del Tratado de Asociación Transpacífico, del que por cierto Perú es parte? ¿No es un poco preocupante esta nueva ola
comercio que se está notando en los países desarrollados? ¿A usted no le preocupa? Me preocupa un montón. Ahora, yo creo que Hillary Clinton está haciendo eso básicamente por fines electorales y no refleja su verdadera convicción. En cuanto al señor Trump, yo no sabría comentar qué es lo que lo anima. Tenemos en Europa un posible fraccionamiento de la Unión Europea en los próximos días, lo que sería muy preocupante. Pero yo creo que hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el turismo, que es una actividad mundial que es la que más crece junto con la cibernética, tiene un inmenso potencial que no hemos empezado ni a rasguñar. Entonces, hay otras cosas que podemos enfatizar y tenemos Doctor naturalmente... Sí. Doctor Kuczynski, ¿habló usted ya con los presidentes de Brasil y Argentina sobre la posibilidad de integrar el Mercosur y la Alianza del Pacífico, los dos bloques más grandes de Sudamérica? Cuando ellos lo llamaron para felicitarlo por su victoria electoral, ¿hablaron de eso o no? No. Fueron conversaciones muy breves. Hablé con el presidente Temer un ratito en portoñol, muy simpático, y hablé un poquito más con Mauricio Macri, pero primero tenemos que solidificar la Alianza del Pacífico y después pues se podrá ampliar. Yo entiendo que la próxima reunión de la Alianza, que será en Chile en unos días, ha sido invitado el presidente Macri y ahí tendremos la oportunidad de conversar un poco. Finalmente, doctor Kuczynski, hace pocos días salieron nuevos datos de inversión extranjera en América Latina y fueron bastante decepcionantes. Cayó el año pasado más de un 9%. ¿Qué puede hacer Perú? ¿Qué puede hacer América Latina para atraer, convertirse de nuevo en un lugar atractivo para las inversiones extranjeras y locales? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer nosotros en el Perú, es tener regímenes jurídicos absolutamente estables y predecibles y leyes tributarias que, si bien deben ser estrictas, deben ser también amigables. Y en esa forma vamos a poder atraer inversión. Y Andrés, una cosa más, yo no soy doctor, estudié para el PhD en Princeton, pero nunca escribí la tesis, o sea, soy simplemente Pedro Pablo. En mi larga trayectoria periodística, Pedro Pablo Kuczynski, creo que nunca encontré un político que se tire sus títulos para abajo, generalmente se los inflan. Pero bueno, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Y, bueno, un saludo a todos en CNN, un placer estar con ustedes y lo veré en el gimnasio donde siempre tengo CNN prendida. Muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el escritor y filósofo español Fernando Savater. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas semanas, el escritor y filósofo español Fernando Savater presentó su nuevo libro en México y anunció que este va a ser su último libro. Savater dijo que no va a escribir más libros por lo menos, porque los escribía junto con su mujer y tras la muerte de su esposa no tiene fuerza ni ganas de escribir más libros. Hablamos con él de eso y de muchas otras cosas. Veamos la entrevista. Fernando Savater, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando, tú estás presentando el libro Aquí viven leones, que has dicho que será tu último libro.
que no vas a escribir ningún nuevo libro. ¿Tenemos que creerte? Sí, esa es mi decisión, sí. Bueno, yo ya he escrito muchos libros. Para mí pues ha significado una cierta ruptura con lo anterior porque ha desaparecido la persona para la que yo escribía en el fondo y que era además la que me ayudaba con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias. Y ahora ya pues la verdad no tengo, en fin, un estímulo para seguir escribiendo. Yo, insisto, creo que he escrito mucho, seguiré con colaboraciones periodísticas, etcétera, pero ya libros propiamente no. La persona a la que te refieres, Fernando, era tu mujer. Cuéntanos un poco de ella y de cómo escribías con ella. Bueno, mi mujer, efectivamente, Sara Torres, estuvimos juntos unos 35 años, afortunadamente, y ella, pues, para mí era, pues, más que, digamos, más que simplemente una esposa, pues era un poco todo, ¿no? Era la persona con la que yo debatía, la que me sugería mis temas, con la que viajaba, con la que, en fin, la vida era el sentido de la vida y el regocijo de la vida era ella. Entonces, para mí, y sobre todo, pues ella era también muy aficionada a la literatura, al cine, y esta idea de hacer pues unos viajes en que visitásemos lugares donde habían vivido grandes escritores y además además de las reflexiones que sugiriesen esos viajes, pues hiciésemos fotografías, hiciésemos cómics, dibujos, en fin, que hiciéramos un libro que fuera en sí mismo un objeto bello y no solamente un comentario sobre lugares determinados, ¿no? Y todo eso fue idea suya y bueno, yo creo que lo intentamos y lo llevamos a cabo bastante bien dentro de la irrupción desgraciadamente, de la enfermedad que nos interrumpió nuestro trabajo, ¿no? ¿Pero lo escribieron verdaderamente juntos, Fernando, o lo planearon e investigaron juntos y tú lo escribiste después? No, ella hacía un dossier, un grueso dossier bueno, casi una tesis doctoral sobre cada uno de los autores que íbamos a hacer. Ella viajaba con un fotógrafo al lugar o los lugares donde íbamos a ir para ir viendo los sitios más relevantes, más importantes, y yo mientras me estudiaba, digamos, el dossier que ella había escrito. Luego hacíamos el viaje juntos, que era la parte más bonita. Visitábamos los lugares, reforzábamos con otras fotografías o con otras notas lo que había visto antes, y después yo me encerraba durante un mes y escribía el texto, mientras que ella, con una muchacha que era la dibujante, una chica que entonces tenía pues unos 20 años, poco más, y que no había hecho trabajos todavía, ahora ya es una dibujante reconocida y ha tenido premios, pero en aquel momento pues era un poco un descubrimiento de Sara. Entonces trabajaban juntas en hacer el cómic, en hacer las portadas, los dibujitos que acompañaban cada una de las piezas, ¿no? Cuéntanos un poco del libro, Fernando. Aquí viven leones. ¿Por qué lleva ese título a un libro que no trata de zoología, trata de autores famosos? No, efectivamente, no. Bueno, en los mapas antiguos, en los mapas de los cartógrafos de los primeros siglos, cuando se llegaba a una zona en la cual no había ciudades, no había pueblos, no había caminos, y en el fondo no se sabía lo que había, podría ser desierto, jungla, entonces los cartógrafos escribían hic sunt leones o hic sunt dragones, es decir, aquí hay leones, aquí hay dragones, ¿no? En fin, que era una forma de cubrir lo desconocido y quizá de amedrentar al que quisiera meterse por esos andurriales. Entonces ese hic sunt leones, ese aquí viven o aquí hay leones, me pareció sugestivo para determinar las casas de los grandes escritores, los refugios, las guaridas de los grandes escritores, que son también un poco como fieras ocultas entre la gente normal, ¿no? Y que ahí dentro de esas guaridas pues su imaginación va fraguando las historias y los relatos que nos cuentan. O sea, tú visitaste los lugares físicos, las guaridas, los escritorios donde escribían los grandes escritores. Sí, en cada caso, bueno, había casos en que se conservaba
pues todo, se conservaba pues, el lugar donde escribían con sus objetos personales, etcétera, como pues, en el caso por ejemplo, de Flaubert o bueno, en algunos de Valle-Inclán. Otros, en cambio, pues no se conservan más que, bueno, se sabe que vivió allí, hay una placa en el edificio, o se sabe que ese era el camino por donde paseaba, o que ese era el paisaje frente al cual Leopardi pues escribió El infinito, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y en cada lugar pues nos ateníamos un poco a lo que se podía descubrir del escritor. Si era más completo, pues más, y si no, pues poniendo un poco más de nuestra imaginación por parte nuestra, ¿no? ¿Qué tiene de interesante el lugar físico, la guarida donde trabajaban estos grandes escritores? ¿Qué has descubierto sobre los escritores de los que cuentas en este libro mirando el lugar físico donde escribían? Yo creo que los lugares, la ambientación, el espacio vital, dice bastante sobre el escritor. No lo determina, evidentemente en un mismo espacio pueden vivir personas muy diferentes, pero entiende, yo creo, uno mejor la pulsión del escritor, su empeño, su vocación, conociendo pues la ventana por la que miraba, el río que pasaba cerca de su casa, las callejas por donde él solía pasear. En fin, todo eso yo creo que nos revela aspectos, nos explica un poco mejor, nos sirve para contextualizar y también para familiarizarnos más con el escritor, ¿no? Muchas veces yo creo, sobre todo, que los lectores más reacios tienen un poco de miedo ante los grandes escritores, piensan que eso no les corresponde a ellos, que esos autores son una cosa especial, casi, en fin, celestial, que no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Y yo lo que he intentado es, al contrario, mostrar que esas personas vivieron como todos, que sufrieron, que tuvieron desengaños, que también ellos cometieron pues, pequeñas miserias, traiciones, que tenían vicios, que a veces pues, no solamente no eran muy adorados por los que les rodeaban, sino que los detestaban. En fin, que eran personas como somos todos y que lo maravilloso es que esas grandes obras literarias surgieran de personas iguales que nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que más te llamaron la atención de los lugares físicos, los cuartos, las guaridas, como tú las llamas, que visitaste de estos grandes escritores? En cada una de ellas pues, nos revelaba pues, una cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, cuando vimos la casa principal donde había vivido y lo que más le había gustado a Agatha Christie, ¿no? Que es una casa allí en lo alto, una especie de colina, todo rodeado de macizos de flores, porque ella era muy aficionada a las flores y con una vista muy hermosa sobre el río que pasa debajo, etcétera. Era un lugar tan idílico que allí precisamente ella no escribía, es decir, o sea que buscaba lugares más modestos o menos vistosos, porque cuando estaba en esa casa lo único que le apetecía era cuidar las flores, estar allí, en fin, vagueando, ¿no? Porque era un lugar tan idílico que no le bastaba para trabajar, ¿no? Y en cambio, pues bueno, es significativo la pequeña estructura de piedra donde escribía Flaubert, ¿no? Una especie de pequeño cenador cerrado frente al Sena, donde él se escondía, separado de su casa, separado de los demás, de las personas que vivían con él, y él se encerraba ahí en esa especie de pequeño cuarto aislado para escribir y pasar las horas, en fin, en esa especie de enclaustramiento, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos, pues sí, revela cosas, ¿no? Los paisajes, las casas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que se conservan bastante bien, la de Baltimore, la de Richmond, en fin, todas se conservan bastante bien y dicen mucho también sobre la vida, a veces muy menesterosa, bueno, casi siempre muy menesterosa que llevó Poe, ¿no? Digo que todas son cosas que al lector que conoce a los escritores pues le ayudará a simpatizar o a empatizar más con ellos. Y a quien no los conoce, pues quizá les despierte el apetito de leerlos. Como filósofo, como escritor, ¿qué aprendiste? Bueno, la parte muy buena fue que tuve que releer a los autores. Uno de los problemas que tenemos las personas que hemos leído muy precozmente, desde muy jóvenes, pues hemos leído a veces obras en fin, que
no puedes entender con 13 o 14 años, ¿no? Madame Bovary, bueno, tú la puedes leer con 14 años, entiendes, digamos, el argumento, pero toda la fuerza íntima, poética, trágica, ¿no?, que lleva la novela, pues no la puedes entender a esa edad. Y en otros libros pasa lo mismo. Hay autores que yo conocía bien, he estado siempre, nunca he perdido el contacto con ellos, ¿no?, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, pero en cambio otros que había leído de joven y que llevaba mucho tiempo sin releer, Flaubert es un caso evidente, y ha sido leerlo otra vez entero, leer su correspondencia tan extraordinaria, bueno, ha sido un verdadero redescubrimiento. Y en otros casos, pues había autores que yo había leído muy parcialmente, ¿no? Alfonso Reyes, por ejemplo, o Stefan Zweig. Yo los había leído, pero solamente unas cuantas obras. Este libro me ha obligado a releerlos mucho más, entonces he descubierto pues esa faceta de humanidad y de cordialidad humana que tenía Alfonso Reyes, ¿no?, que verdaderamente pues fue una figura tan amable, dentro de que no siempre los grandes escritores son personajes muy amables. Y Zweig, pues es escritor de enorme éxito, un escritor, digamos, fue uno el más grande, yo creo, bestseller del siglo XX fue él, y sin embargo, pues todo el tiempo estuvo atenazado por dudas sobre su capacidad, sobre lo que hacía, y finalmente pues se suicidó, ¿no? Fernando, ¿por qué te centraste en los escritores del pasado? ¿Tú crees que la literatura del siglo pasado o de hace 2 o 3 siglos era mejor que la actual? Bueno, nosotros hemos buscado autores de distintas épocas, ¿no? A partir desde el siglo XVI hasta el presente, pues buscar autores de distintas épocas. Un poco porque, bueno, eso permitía escribir sobre épocas distintas históricas, ¿no?, que eso es importante también. Nosotros los autores los buscamos que fueran de lugares distintos, de paisajes y de ciudades diferentes, y también que fuesen de épocas diferentes, porque todo eso permitía pues que el libro fuera más variado y más entretenido, ¿no? Y luego, pues porque unos autores vivos es más difícil manejarlos, digamos. Me parecía mejor autores que ya han cumplido todo su ciclo vital, que han nacido, que han escrito, que han muerto, y que sabemos un poco del eco que han tenido, si han sido, digamos, han tenido una posteridad luminosa, como Shakespeare o como otros autores, o si al contrario pues, ha ido cayendo sobre ellos un velo un poco de incomprensión o de cierto olvido, ¿no? Eso lo permiten mejor los autores que ya han muerto, ¿no? Muchas gracias, Fernando Savater, y somos muchos los que esperamos que cambies de idea y que este no sea tu último libro. Bueno, yo creo que ya hay suficiente, ya es suficiente. Está el mundo lleno de libros. Faltan lectores, más bien. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre la entrevista con el presidente electo de Perú y el futuro de ese país. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Facebook, Andrés Oppenheimer, y a nuestro Twitter, @OppenheimerA. Y visítenos también en nuestro blog, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y ver nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mis conclusiones sobre la entrevista que le hicimos hoy en este programa al presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, más conocido por sus iniciales PPK. Como decíamos al principio del programa, la va a tener difícil, porque a pesar de su gran prestigio internacional e interno, PPK va a tener que lidiar con un Congreso abrumadoramente opositor, controlado por su rival Keiko Fujimori. Y muchos creen que Keiko Fujimori le va a hacer la vida imposible, quizás hasta para obligarlo a renunciar. Si lo hace, Keiko va a aprobar lo que dicen Mario Vargas Llosa y muchos otros de sus críticos, que es que el fujimorismo no se ha regenerado y sigue siendo el partido autoritario y antidemocrático de su padre,
el expresidente, ahora preso, Alberto Fujimori. Esta será la gran oportunidad de Keiko Fujimori para probar sus credenciales democráticas. Lo que está pasando en Perú me recuerda un poco esa famosa fábula del escorpión y la rana. ¿Se acuerdan de esa fábula? Creo que era de Esopo. Dice que el escorpión le pidió ayuda a la rana para cruzar el río. Y la rana le dijo, bueno, ok, yo te llevo a mis espaldas, pero no me muerdas, no me piques, porque nos ahogamos los dos. Y en la mitad del río, el escorpión le mordió a la rana, porque eso está en la naturaleza de los escorpiones, y se hundieron los dos. Si el Congreso controlado por Keiko Fujimori no lo acompaña a PPK, Perú se va a hundir. Y sería una lástima para toda América Latina. ¿Por qué? Porque Perú ha sido una historia de éxito en los últimos años. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, Perú ha sido el país de América Latina que más ha reducido la pobreza en los últimos años. Del 55% de la población de pobres que había en el 2001, pasó al 23% hoy día. Impresionante. Mientras en otros países hubo gobiernos populistas que despilfarraron la bonanza del petróleo, de la soja o de otras materias primas, Perú alentó las inversiones y logró bajar la pobreza mucho más que los que dicen ser campeones de los pobres. Ojalá que Perú siga creciendo y reduciendo la pobreza y que no pase lo de la fábula del escorpión y la rana, porque eso sería una lástima para Perú y para todo el resto de la región. Gracias, hasta la semana próxima.